Hola amigos. Creo que estamos a las puertas de acontecimientos que van a transformar el mundo, sobre todo el mundo neoliberal, también llamadas democracias occidentales, o liberalismo puro y duro. Los movimientos tectónicos se van a dar en todas las latitudes, y concretamente en Rusia, ya ha comenzado. Nadie sabemos cómo terminará todo, pero ya se intuyen ciertos rumbos. Hace algunos meses dije que Putin albergaba intenciones de restaurar la Unión Soviética, bien voluntariamente, o por la presión de los comunistas de la Federación Rusa. Tampoco se sabe si se instaurará el comunismo como fue en la Revolución de 1917, algo que tiene soliviantadas a las burguesías europeas y estadounidenses. Pero el movimiento contra el liberalismo, de acuerdo a las noticias que se filtran de Rusia, dicen que el gobierno ha emprendido una cruzada contra los liberales, a los que consideran una quinta columna antipatriótica. Y cada vez se oyen más voces en pos de instaurar en la Federación Rusa un sistema de partido único. Cosa extraña por otra parte, ya que el partido de Putin no lo necesitaría dada la mayoría absoluta de apoyo ciudadano. Pero voces, a verlas haylas, como veremos más adelante. Y todo va a depender en buena parte de cómo termine la guerra en Ucrania, y el reseteo de la geoestrategia a nivel mundial. Sin olvidar que en la guerra de Ucrania normalmente cuando las tropas rusas ocupan un asentamiento, junto a la bandera de la Federación Rusa, se suele izar la bandera roja de la hoz y el martillo, tal como se ve en las fotos que cuelgan en la red. Nadie podemos siquiera imaginarnos todavía hasta dónde llegarán los movimientos tectónicos, sobre todo en Europa, que parece que ya nos hemos desquiciado del todo. Llegando incluso a que Lech Walesa ha llegado a pedir la destrucción de la Federación Rusa actual para que se quede solo en 50 millones de habitantes, ahora tiene casi 150 millones, cuando no, la destrucción total como pide un sociólogo estonio. Ante estos derroteros, el diario alemán Bild publica que en varias ciudades alemanas desplegarán islas de calor públicas para que la gente pueda calentarse en la temporada de frío. Los municipios de toda Alemania ya han empezado a implementar medidas para ahorrar energía, por ejemplo, apagando los semáforos o los sistemas de aire acondicionado en ciertos lugares. Según Bild, ante la inminente escasez de gas y los altos precios de la energía, la Federación Alemana de Ciudades y Municipios ha recomendado adoptar medidas prospectivas, como la organización de lugares públicos gratuitos con calefacción para las temporadas de otoño e invierno. En los países bálticos, que son los estiletes de la OTAN contra Rusia, ya están pagando dramáticamente su modus operandi. Los países bálticos, junto con el resto de la Unión Europea, están siendo víctimas de las sanciones contra Rusia. A partir de hoy, el precio de la electricidad en Estonia ha aumentado considerablemente. Desde el 11 de julio, la electricidad para los estonios ha subido de precio hasta los 550 € el megavatio hora, algo que los hogares de rentas bajas no podrán afrontar. Cada vez más analistas occidentales reconocen que el intento de imponer restricciones a Rusia golpeó antes al sector financiero en Europa y Estados Unidos. Estonia hace algún tiempo se negó a comprar electricidad en Rusia, y decidió comprarla en el intercambio de proveedores de los países bálticos y Finlandia. El domingo, la empresa estatal Eesti Energia anunció el cierre de la planta de energía nuclear finlandesa y las interrupciones en la planta de energía a carbón más grande de Finlandia. Esto ha llevado a que el costo de la electricidad para Estonia se eleve a un récord de 550 € por megavatio hora. Lituania y Letonia también están experimentando escasez de electricidad, pero se niegan a aumentar su producción. Incluso con precios de electricidad tan altos, no utilizan sus centrales eléctricas a gas en todo su potencial, probablemente queriendo ahorrar gas, dijo Priit Lutz, portavoz de la empresa estatal, a periodistas del canal de televisión ER. Los corresponsales señalan que la tasa récord será a corto plazo. El precio medio diario de la electricidad en un futuro próximo será de 416 € por megavatio hora. Pero la mejora puede ser solo una esperanza, ya que Lituania ha endurecido las restricciones al tránsito de mercancías a Kaliningrado. Los periodistas estadounidenses informaron que las autoridades lituanas
agregaron nuevos productos a la lista de bienes que no pueden enviarse a la región de Kaliningrado a través de la República. Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió a Vilnius sobre una respuesta dura a la decisión de Lituania de restringir el tránsito a la región rusa. No vamos a esperar indefinidamente. La solución al problema ha sido demasiado larga, dijo la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova. Y al respecto, Putin y Lukashenko ya discutieron una respuesta conjunta a la prohibición de tránsito a Kaliningrado. Funcionarios del Kremlin dijeron que el líder ruso, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, participaron en conversaciones telefónicas. Los presidentes discutieron las medidas que se pueden tomar en respuesta al bloqueo del tránsito a la región de Kaliningrado por parte de las autoridades lituanas. Anteriormente, el gobernador de la región de Kaliningrado, Anton Alikanov, propuso detener el movimiento de mercancías entre los estados bálticos y Rusia. Eso en Kaliningrado, pero atentos lo que ya se filtra desde Crimea. El presidente del Consejo de Estado de Crimea, Vladimir Konstantinov, cree que ha llegado el momento de pensar en la transición de Rusia a un sistema de partido único. En su opinión, es el más adecuado para el desarrollo y nuestra mentalidad. Como opción para un mayor desarrollo político del país, considero apropiado considerar la transición a un sistema de partido único. El sistema liberal multipartidista de Occidente no fue creado para nuestra mentalidad. En serio, no nos conviene, y por lo tanto no se ha implementado de manera efectiva. No es bueno pelear entre los mismos pueblos, pelear entre personas dentro de un pueblo, escribió Konstantinov en su canal de Telegram, en una clara referencia a que los partidos políticos solo siembran la discordia entre ellos constantemente. El jefe del Parlamento de Crimea cree que hoy es el punto de inflexión. En su opinión, la decisión política de cambiar a un nuevo sistema de partidos será oportuna y justificada. Incluso hasta sugerido un nombre. Él cree que no hubo un proyecto más efectivo bajo el nombre condicional de KPSS, en la historia rusa. En general, sin partidos, como lo fue en el Imperio ruso, de alguna manera no es moderno, cree Vladimir Konstantinov. Lo principal, a su juicio, es que para la implementación de la política moderna se necesita un sistema de correas de transmisión entre el centro de decisión y las personas que van a ejecutar esas decisiones. Es por eso que el proyecto, cuyo nombre en código es KPSS, es tan relevante hoy como siempre, escribió Konstantinov. Señaló que no estamos hablando de empoderar a ninguno de los partidos existentes con poderes de liderazgo. Según él, los bolcheviques se unieron en torno a su ideología. Lucharon por el poder y ganaron su lugar de liderazgo en el sistema político, se podría decir, sufrieron, formando un equipo de gestión ideológica. A finales de marzo, Vladimir Konstantinov propuso dejar de lado los prejuicios y otorgar al partido Rusia Unida un estatus especial en el sistema sociopolítico del país. Pero luego subrayó que esto no significa un llamado al recorte del sistema multipartidista. Esto eleva la importancia y el estatus del partido gobernante, dijo el jefe del Parlamento de Crimea. ¿Es esto un globosonda? ¿Qué dosis de realismo tiene la iniciativa actual de Vladimir Konstantinov? Difícilmente podemos esperar una discusión seria sobre este asunto. No está del todo claro cómo se puede implementar esto en la práctica. Y lo más importante, ¿por qué? La efectividad del proyecto bajo el nombre condicional KPSS también es un tema de discusión, por decirlo suavemente. Especialmente si recordamos los últimos años de existencia de la Unión Soviética. Pero una cosa sí que es real, en estos momentos a Putin no le gusta el liberalismo para Rusia y lo está combatiendo. Y parece que tiene la intención de implementar su plan principal, que cambiará radicalmente la política interna de Rusia. Así lo cree el economista y experto Mikhail Kazin. Según él, el presidente del país pronto llevará a cabo una renovación a gran escala del aparato estatal y reformateará todo el sistema de gestión. Kazin está convencido de que el líder ruso, durante su intervención en Ucrania, habló sobre la necesidad de pasar de la economía de los activos virtuales,
a una economía de activos reales, como el oro, alimentos, energía, etc. Pero tal transformación no puede llevarse a cabo con funcionarios de la vieja formación, ya que toman decisiones con la mirada puesta en Occidente, asegura el analista. En este sentido, Moscú comenzó a pensar en la nacionalización de sus élites. Según el observador, la remodelación tomará 2 años. Entonces la situación en la economía y en la política interna cambiará dramáticamente. Por ejemplo, existe una alta probabilidad de que la salida de capital de la Federación Rusa finalmente se detenga, y las inversiones dentro del país reciban luz verde, dice el economista Kazin. Esto quiere decir que ese dinero va a fortalecer la economía del país. O sea que si el tiempo y la OTAN lo permiten, en los próximos 2 años podremos ver convulsiones a nivel mundial, que podemos flipar en Technicolor. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.